encuentro ya con la doctora Alejandra Bellido. Ella es de Aguirre Abogados y Asesores para conversar sobre nuestros datos personales. Hay mucha información que desconocemos y hoy vamos a descubrir cómo protegernos frente a todas las amenazas que tienen. Alejandra, bienvenido, un gusto poder conversar contigo. Muchas gracias, estoy muy agradecida de la entrevista del día de hoy. Hay que empezar un poco comentándole a los televidentes qué son los datos personales. Los datos personales es toda aquella información que nos hace identificables como personas. Puede ser nuestro nombre, puede ser nuestras preferencias, puede ser nuestra imagen, nuestra voz. Son todas aquellas características de nuestra persona que nos hacen distinguibles del resto de personas. ¿Y cuál es la importancia de protegerlos? ¿Por qué tenemos que tener mucho cuidado a la hora que entregamos estos datos? Inicialmente, porque los datos personales, al hacernos identificables, corresponden a un derecho constitucional que es el derecho a la autodeterminación informativa. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo manejo yo la información sobre mi persona? Entonces, inicialmente empieza por ello. Y luego, cuando hemos visto que ha ido avanzando el mundo, toda esta información tiene un costo para las empresas, porque esta información que nosotros brindamos sobre nuestras preferencias nos hace potenciales clientes. Adicionalmente, nuestra información personal nos hace vulnerables. ¿Contra quién? Contra personas que puedan querer generarnos daños, contra personas que puedan querer cometer algún delito. Esto es un mundo muy grande y depende del tipo de información de la que estemos hablando, pero toda esta información tiene un valor, no solo un valor económico, sino un valor relacionado a nuestra dignidad como personas. ¿Qué dice la ley respecto a la protección de datos personales? Tenemos en la legislación, primero en la Constitución, como te comentaba, tenemos también la Ley de Protección de Datos Personales y su reglamento, que son las normas que más o menos van regulando cómo es que las empresas, el Estado y las personas interactuamos en esta dar información, recibir información, manejar información. ¿Qué es una base de datos? Es decir, ¿cómo se va formando? Toda esta información, ¿alguien la recoge? ¿Son empresas? ¿Son personas? ¿Cómo se arma una base de datos con toda esta información que está? En el tema de la protección de datos personales, por ejemplo, en el ejemplo que tú me dabas, de que tú vas a un restaurante y entregas tu información. Cuando tú entregas tu información en ese restaurante, ese restaurante va a generar un banco de datos personales. ¿Qué es un banco de datos personales? Todos los clientes que le han ido dando su información personal van a estar guardadas de repente en un file, de repente computarizada. Pero independientemente de eso, la empresa tiene la obligación de registrar ante la Autoridad Nacional de Datos Personales su banco de datos y decir, yo estoy recogiendo información de clientes y esta información está en este banco de datos. Existe, o sea, tienen que decirle a la autoridad que han recogido tal información. Claro, si nosotros no le decimos a la autoridad, estamos cometiendo una infracción. ¿Por qué? Porque la autoridad ahí va a tener la opción, primero, si una persona empieza a recibir publicidad y ya no desea, quiere ir a reclamar a la empresa y decirles, por favor, yo no quiero que me brinden esta información, tiene que tener la opción de saber que existe un banco de datos, saber el número de registros y la autoridad poder hacerle un seguimiento. Muy bien, yo te voy a pedir una pequeña pausa, vamos a regresar para conversar y qué importante conocer qué pasa con nuestros datos. Hacemos una brevísima pausa y regresamos con más. El habeas data es una acción constitucional que va para aquellos casos en los que la información, por ejemplo, ha sido obtenida de manera fraudulenta, ilegítima. Y todas estas situaciones en las que ya el consumidor se ve afectado de una manera mucho mayor. Estamos de regreso conversando con la abogada Alejandra Bellido, quien nos está dando toda la información necesaria para saber cómo proteger nuestros datos. Alejandra, entonces, esta información que recogen los cines o las encuestadoras o una pollería es un banco de datos, así se le denomina. Sí, banco de datos. Y este banco de datos debe registrarse ante una autoridad. Sí, que es la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. ¿Que pertenece a quién? Al Ministerio de Justicia.
Ajá, entonces uno dice, miren, acá tengo 100 personas con estos datos, yo los he recogido y yo me hago responsable del manejo de esta información. Claro, no tenemos necesariamente que decir cuántas personas o cuánta información, simplemente que estamos recogiendo información. ¿Para qué? Para que en el caso que hubiera algún problema, la autoridad pueda fiscalizar que esa información se está protegiendo adecuadamente. Ahora, ¿cómo pasa esta base de datos al mercado negro? Generalmente las empresas, cuando piden la información a los titulares de los datos personales, que somos nosotros, nos ponen una serie de términos y condiciones que no leemos, y nosotros les damos esa información y les damos el derecho a que ellos utilicen la información de distintas formas. Por ejemplo, dicen vamos a ceder a terceros y uno no lee y por eso es que acepta esas situaciones y dice me están llamando a ofrecer publicidad que no quiero. Entonces todo esto viene por ello, pero nosotros tenemos el derecho a solicitar que esto pare, ¿no? O sea, solicitar que ya no nos llame o que ya no tengan registrada nuestra información. Entonces, para los que nos están viendo, uno llama a la empresa y dice, por favor, yo no quiero que sigan con el manejo de mi información y quiero salir de esa base de datos. Ellos nos tienen que dar todos los datos para pedir que supriman información o simplemente ya no estará. ¿Y eso a dónde se envía? Esta información nosotros le enviamos al correo electrónico que tiene que estar exhibido. Las empresas tienen que tener esta responsabilidad de tener esa información a la mano de los titulares o consumidores. Entonces, una vez que el consumidor encuentre en la plataforma web o de repente en una imagen pegada en un cartel del banco, ya puede enviar su solicitud. Si el banco no lo hace, lo que podemos hacer es ya recurrir al Ministerio de Justicia, a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales y hacer nuestra queja formalmente, ¿no? De que no se está cancelando nuestra información. ¿Y en qué caso funciona un habeas data? Es decir, me gustaría que también le expliques a nuestros televidentes lo que significa el término. El habeas data es una acción constitucional que va para aquellos casos en los que la información, por ejemplo, ha sido obtenida de manera fraudulenta, ilegítima. Y todas esas situaciones en las que ya el consumidor se ve afectado de una manera mucho mayor. Diferente es, por ejemplo, cuando nos envían publicidad que no nos conviene o no nos gusta, podemos ir a la autoridad. Pero en el caso que ya sintamos que la vulneración es mucho más grave o, por ejemplo, como te digo, que se ha obtenido de una forma ilegal nuestra información, podemos inmediatamente recurrir al habeas data, que es un mecanismo constitucional. Y finalmente, ¿cuáles son las sanciones para aquellas instituciones o empresas que hacen un mal manejo de nuestros datos? Las sanciones son muy altas. Y por ello recomendamos siempre nosotros, por ejemplo, en la firma, que existe un trabajo preventivo, porque las sanciones, mira, pueden ir desde 2.200 soles hasta 440.000 soles, dependiendo si son leves, graves o muy graves, y se han aplicado. Ya existen actualmente en el registro de sanciones muchas sanciones que han sido muy elevadas para las empresas. Bueno, Alejandra, agradezco muchísimo toda la información y qué importante lo que nos has dicho y espero tenerte pronto nuevamente en el programa. No estamos solos, la ley nos protege y si usted ve que están utilizando sus datos de manera incorrecta, puede terminar con esa situación. Nosotros regresamos con más en Caso por Caso.